69.000 millones en 1.000 y piquito de millones de dólares. Sigue la carrera del endeudamiento, en el cual este gobierno es campeón. Pero además insultan la inteligencia cuando dicen en el proyecto de modificación que no habrá mayor déficit, sino que van a utilizar recursos que sobraron de gestiones anteriores. Señores, no insulten la inteligencia de los que sabemos de esto. Claro, nadie se va a tragar eso. Se fueron por el camino fácil. Vamos a gastar más y vamos a seguir endeudando el país. Qué pena. Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 24 de agosto del año 2025. Quédense ahí porque tenemos muchos temas de interés. Los cambios en el gobierno, uno muy importante, cambio en el equipo mediático. Vamos a hablar de economía, la reformulación del presupuesto. Eso es más endeudamiento. Y también, en mi artículo de esta semana, que me enfoco en la política monetaria que no está dando resultados. Nuestro invitado en el día de hoy, brillante, Janel Ferreras, el joven mercadólogo, politólogo, experto en geopolítica, y que con él vamos a tratar los temas internacionales y el tema local. En lo inmediato los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández con las principales informaciones, muchas de las cuales se generaron en entrevistas en el Telematutino 11. Mediante el decreto número 461-25, el presidente de la República, Luis Abinader, realizó varias remociones y designaciones, destacándose la designación en el Banco de Reservas del economista Leonardo Aguilera, en sustitución de Samuel Pereira, quien pasa a la Refinería de Petróleo, y Eduardo Rafael Guzmán a Senasa, en sustitución de Santiago Jacín. Uno de los puntos débiles del gobierno es la estrategia de comunicación, y fue sustituido Homero Figueroa por el veterano Félix Reina y Alberto Caminero a la dirección de prensa. La cónsul general en Miami, Yanilda Vázquez, elogió el trabajo desarrollado por Samuel Pereira en el Banco de Reservas, también la capacidad del sustituto Leonardo Aguilera, y consideró los cambios renuevan el gobierno. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, bajo la dirección de Guido Gómez Mazara, lanzó el programa Talento Digital RD, dirigido a becar 30.000 jóvenes para adquirir competencias en los sectores. El abogado y politólogo Freddy Ángel Castro calificó de rutinarios los cambios, pero consideró importantes los realizados en el área de estrategia y comunicación porque ha sido un punto débil del gobierno. Y a juicio del economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, será muy difícil a la economía dominicana volver a experimentar tasas de crecimiento de 5 o 6% sin que haya reformas estructurales. El presidente, en el decreto 461-25, introdujo cambios que no fueron sorpresa, porque lo del Banco de Reserva se sabía, lo de Senasa se sabía hasta quiénes iban. Hay mucha filtración en el gobierno. No voy a mencionar todos los casos, pero a mi juicio los dos más importantes fueron lo del Banco de Reservas y Senasa. Al Banco de Reservas fue llevado Leonardo Aguilera, economista. Él es el encuestador de Luis Abinader. Desde antes de Abinader soñar con ser presidente. Y estaba en la refinería de petróleo. Samuel Pereira, a mi juicio, ha sido uno de los, antes era administrador del presidente, más exitosos. El Banco de Reservas de hoy es mucho más grande y eficiente que el Banco de Reservas del año 20. Él aumentó la cartera de préstamos en más de 300.000 millones de pesos. Pero esos préstamos fueron dirigidos a las pequeñas empresas, al comercio, al consumo, a los vehículos, al turismo. Pero además obtuvo cantidad de premios y reconocimientos internacionales. Su cambio no sé a qué obedece.
Refinería de petróleo, yo sé que él también va a hacer un excelente trabajo, pero no es lo mismo que el Banco de Reserva. Igual también pasa con el caso de Senasa. A pesar de las críticas que tuvo Santiago Jacín en el Senasa aumentó los afiliados a un punto tal que ya casi el 75% de los dominicanos está afiliado a Senasa. Él incrementó en casi 2 millones el régimen subsidiado. Claro, lo hizo porque fue una línea presidencial. Metió alrededor de 23,000 millones en casos terminales y de cáncer. Dedicó incluso recursos que no lo contempla una ARS a ese tipo de casos. Hubo transparencia. ¿Que hubo déficit? Pero tiene que haber déficit, porque el cápita que el gobierno le pasa es de 300 y pico de pesos, mientras el cápita del régimen contributivo es como 1.200 pesos. Claro que tiene que haber déficit, y va a seguir habiendo déficit, pero el servicio mejoró. Entonces, para mí, es de los funcionarios que lo hizo bien. Yo imagino que el presidente lo va a llevar a otra posición. Los otros cambios son, no le doy tanta relevancia. Hay uno que sí es importante, que es en el área estratégica y de comunicación. ¿Qué ocurre? Homero Figueroa, de quien se esperaba más, yo por lo menos esperaba más de Homero. Homero Figueroa creyó que con Twitter y con tener centenares de influencers bajo su mando, él iba a crear una cultura de estrategia y de adelantarse a las crisis. No, el influencer tiene seguidores, pero el influencer no te crea opinión pública, porque sus seguidores están detrás de él por las cosas novedosas, pero no porque él cree opinión pública. Fíjense que el cambio, ¿a quién él lleva a sustituir a Homero Figueroa? A Félix Reina. Félix Reina es un veterano, pero es un veterano de la televisión, de la radio, de los medios tradicionales y también de las relaciones públicas. ¿A quién lleva también? A Caminero. Caminero es un hombre de la televisión y de los medios. Entonces, eso es una señal de que hay una orientación hacia los medios que crean opinión. Porque los medios que crean opinión son los periódicos, somos nosotros en la televisión, en la radio. Eso no quita que usted tenga influencer para enviar un mensaje, pero no para apoyarse. Yo pienso que eso va a ser una buena ayuda para el presidente, ese nuevo equipo mediático. Hay un consenso en la comunidad de los economistas, dentro de los cuales yo me incluyo, aunque yo soy también ingeniero civil. Es la recomendación al gobierno de que ajuste el gasto corriente, porque se le ha ido de la mano el gasto corriente y ha sacrificado el gasto de inversión, que es el gasto que estimula la economía. Pero no solamente estimula la economía, sino que es el gasto que te deja los activos. ¿Sabe lo importante que ha sido para el turismo esa autovía del Este que hizo Leonel Fernández? O Punta Catalina, Danilo Medina, o los elevados y túneles, o el metro de Leonel Fernández. Eso es un activo de la economía, que en su momento estimuló la economía, porque generó empleo, generó compra de cemento, de varilla, etc. Este gobierno es el gobierno que menos ha gastado, 2.2%, gasto de capital, apenas el 10% del gasto total. Leonel Fernández gastaba el 4.8% del PIB y el 26% del gasto total.
Por eso la economía en los gobiernos del PLD creció entre 6 y 7. Entonces, cuando uno esperaba una señal de ajuste, porque si el gobierno pretende introducir una reforma fiscal, no puede hacerlo con ese gasto corriente. Bueno, ¿qué hace? Reformulan el presupuesto. 69,000 y pico de millones adicionales. 35,000 para gasto de capital, pero casi 35,000 para gasto corriente. Aumento del déficit fiscal de 3% del PIB a 3.47, porque esos 69,000 millones es más déficit. Pero ese más déficit se financia con deuda. 69,000 millones en 1,000 y piquito de millones de dólares. Sigue la carrera del endeudamiento, en el cual este gobierno es campeón. Pero además insultan la inteligencia cuando dicen en el proyecto de modificación que no habrá mayor déficit, sino que van a utilizar recursos que sobraron de gestiones anteriores. Señores, no insulten la inteligencia de los que sabemos de esto. Porque si a usted le sobró dinero de una gestión anterior, ¿por qué no lo utilizó? ¿Por qué no disminuyó el déficit? ¿Por qué no gastó esos recursos en mayores obras? Eso es como si en un hogar sobró dinero, pero no se hace la compra. O sobró dinero y hay que cambiar el vehículo y no lo hacen. Claro, nadie se va a tragar eso. En vez de escoger el camino de la austeridad y de que esa austeridad permita mayores recursos a la inversión, se fueron por el camino fácil. Vamos a gastar más y vamos a seguir endeudando el país. Qué pena, porque si seguimos por este camino, en el 28, la situación está difícil, porque es que ya de cada 100 pesos, 25 es para el pago de intereses de la deuda. Y cuando usted le mete la amortización, estamos hablando de más de 300,000 millones, porque la deuda tiene dos componentes. Los intereses que pesan. Después de educación, el mayor gasto es pago de intereses. Pues usted tiene que amortizar. ¿Y cómo usted amortiza? Cogiendo más deuda. Esa es la realidad. Mi artículo de esta semana se titula, lo voy a buscar, Altas tasas y bajo crecimiento, limitaciones del estímulo monetario. Y luego hay un recuento de la política monetaria desde el 20 hasta ahora. Cambiante. A veces cambia de un mes para otro. Por ejemplo, en marzo, cuando la depreciación se le fue al 7% del tipo de cambio, tomaron una serie de medidas restrictivas para la banca. Y en abril, el peso se apreció 7%. Pero en junio, ahí vinieron los esteroides monetarios. ¿Qué está pasando? Que el tipo de cambio se le ha ido de 60 por 1 a casi 62,60. Cuando llega a 63, ahí vienen las medidas restrictivas. ¿Qué está pasando? Que la política monetaria no tiene el impulso ni los instrumentos para estimular la economía, pero tampoco para bajar las tasas de interés. Esa es la realidad. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con Janel Ferrera, mercadólogo, politólogo, experto en geopolítica.